Porsche Taycan GTS. Hola a todos, bienvenidos, nueva esquiva, nuevo slalom en kilómetro 77. Hoy el coche que tenemos es el Porsche Taycan. Es una versión un poquito especial porque no es ni la más cara ni la más potente, es la GTS, es la de que tiene un enfoque, digamos, más deportivo. Tiene dos motores, un eje delantero, otro el eje trasero, 517 caballos, pero si activamos la función Launch Control, durante 2 segundos y medio tendremos hasta 598. La batería es la de mayor capacidad que puede tener este coche, 93,7 kWh brutos, que da para recorrer 504 kilómetros entre recargas. Esta versión, como os digo, es la GTS, la que tiene un enfoque más deportivo y tiene ajustes específicos para la suspensión y para el eje trasero direccional, que esta unidad sí que lo lleva, es una opción. En nuestro mercado, el español, hay varios modelos de características similares a este Taycan GTS. Uno de los más evidentes es el Audi e-tron GT64, con el que comparte buena parte de la estructura, pero también lo son los Mercedes-Benz EQE, especialmente en sus versiones AMG, el BMW i5, el Tesla Model S o el BYD Han. Todos ellos son berlinas en el entorno de los 5 metros, con versiones de 2 motores, 3 en algún caso, y unas prestaciones excepcionales. La autonomía homologada del Taycan GTS, como ya hemos comentado, es de algo más de 500 kilómetros. Frente a los modelos citados se queda más o menos a la par que el Audi, el Mercedes AMG en su versión 43 4MATIC y el BYD Han, y se queda claramente superado por el BMW y sobre todo por el Tesla, que se va a más de 600 kilómetros. No obstante, hay un aspecto en el que el Taycan GTS se distingue de los demás, su planteamiento, digamos, más deportivo. Con esta versión, y al igual que en otros modelos de la marca, Porsche lo que busca no son tanto las prestaciones, sino un tacto de conducción más preciso y placentero de lo normal, algo que por nuestra experiencia consigue de manera excepcional. De entre todos los modelos citados, quizá el EQE AMG sea el más parecido, pero no llega a igualar al Porsche en este sentido. Neumáticos, unos Pirelli P0 con medidas 265, 35, 21 delante y detrás 305, 40, 21. Y ahora hechas las presentaciones, toca saber cómo lo hace en el slalom y la esquiva. Slalom. Con la tracción total y la aceleración que dan los dos motores eléctricos, la salida desde parado solo se puede calificar como sensacional. No hay pérdidas de tracción ni titubeos de ningún tipo, se pisa a fondo y el coche sale disparado hacia adelante. Para este ejercicio elegimos el modo de conducción Sport Plus, que es el que ajusta la suspensión y su posición más firme y el que entrega la potencia de una manera más violenta. Entre los conos, el Taycan GTS se mueve de una manera impropia para un coche que pesa casi 2.400 kilos y mide casi 5 metros de longitud. Los cambios de apoyo son casi instantáneos, el balanceo de la carrocería es prácticamente inexistente y el control de estabilidad apenas tiene que actuar. El cambio de sentido se lleva a cabo sin pegas, gracias, entre otras cosas, al sistema de dirección en las ruedas traseras que lleva esta unidad y que forma parte del listado de opciones. El trayecto de vuelta se hace de igual manera, sin contratiempos y a una velocidad media muy elevada y estable. Las buenas sensaciones al volante quedan perfectamente reflejadas en el tiempo obtenido. Con 21,5 segundos al finalizar el ejercicio, el Taycan GTS mejora modelos de planteamiento tan deportivo como el Alpine A110S, que pesa la mitad, o el Smart #1 Brabus, que es mucho más pequeño, más ligero y solo un poco menos potente. Esquiva. Y ahora es turno de este ejercicio. ¿Lo habrá hecho también como en el slalom? Os lo cuento todo a continuación y salimos de dudas. La primera pasada no la hicimos a los 77 km por hora que fijamos como objetivo, pero no nos quedamos muy lejos, a 76. No conocíamos las reacciones del coche ante este tipo de maniobras y aún así conseguimos superar el ejercicio sin derribar conos, lo cual es del todo infrecuente. Joder, yo creo que lo he hecho bastante bien, creo que han sido 76-77 km por hora y el coche se ha comportado perfectamente. De momento la primera impresión muy buena, así que vamos a seguir intentando. Tras muchos intentos con dos conductores distintos, no conseguimos superar la prueba a más de 78 km por hora.
No es un mal dato, ni mucho menos, pero esperábamos que fuera incluso mejor por lo fácil que se lo pone al conductor y por lo ágil que se siente el coche entre los conos. Con todo, es un dato que iguala al del Taycan Turbo S que probamos hace unos años y que mejora por un buen margen al del Taycan Cross Turismo, que se quedó en 74 km por hora. No obstante, y como hemos comentado en muchas ocasiones, lo que verdaderamente valoramos en este ejercicio son las reacciones del coche, y en este sentido no hay pega alguna. El Taycan es ejemplar. El balanceo de la carrocería es mínimo. El lapso de tiempo que pasa entre que el conductor mueve el volante y el coche empieza a girar es muy pequeño, y el control de estabilidad actúa casi como si no lo estuviera haciendo, de una manera muy sutil y eficaz. En algunas tomas se observa un pequeñísimo sobreviraje que, lejos de comprometer la estabilidad, ayuda ligeramente a que el conductor lleve a cabo el coche por el sitio deseado. En otros intentos a mayor velocidad no fuimos capaces de completar el ejercicio sin derribar conos, bien porque los neumáticos deslizaron un poco más de la cuenta o bien por errores de cálculo por nuestra parte. No obstante, la tónica general fue la misma descrita para otras pasadas. Reacciones limpias, ágiles y muy precisas, acompañadas por un balanceo de la carrocería casi nulo y por un control de estabilidad especialmente bien puesto a punto. Pues ya lo habéis visto, el Taycan lo ha hecho muy bien tanto en la esquiva como en el slalom. Es un coche pesado, pero al volante no se siente tanto. Es un coche que se siente bastante ágil, que entra bien entre los conos y que cambia de apoyo con rapidez. También el tacto de la dirección ayuda, es cierto que además también tiene el eje trasero direccional, pero ya os digo, lo ha hecho muy bien tanto en la esquiva como en el slalom. La velocidad, tanto de un ejercicio como de otro, ha sido muy alta, así que yo me he quedado muy contento con el coche. Hasta el próximo vídeo. Parece claro, por tanto, que el Taycan es un coche con reacciones sensacionales. Las tiene en carreteras abiertas al tráfico, donde permite disfrutar de la conducción como pocos coches eléctricos lo hacen, pero también ante este tipo de maniobras evasivas en circuito, donde se lo pone muy fácil al conductor. Este vídeo es solo uno de los contenidos que tenemos sobre el Taycan GTS. En nuestra web, km77.com, tenemos mucha más información escrita donde tratamos temas como las prestaciones, el consumo, la autonomía o las recargas, todos ellos datos obtenidos por nosotros. También tenemos unas galerías de fotos muy amplias de esta y otras versiones hechas tanto en nuestro estudio como en carreteras abiertas al tráfico. Esperamos que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.